Yo hace tiempo, Yuko, te quería preguntar una cosa para la gente que tiene algún tipo de discapacidad y quiere viajar a Japón. ¿En qué crees tú que Japón debería mejorar? ¡Japón con jamón! Hola a todos, este es Japón con jamón. Hoy vamos a hablar sobre Japón, cómo está adaptado para los discapacitados. Hay personas que nos han enviado por correo mensajes contándonos que quieren viajar a Japón, pero no se atreven porque no saben si es viable o no viajar por Japón, moverse por Japón en silla de ruedas, o cómo es eso de subirse a un tren o cruzar una calle. Como nosotros vivimos en Tokio, es lo único que os podemos mostrar, pero esperamos que la información os sea útil. Este vídeo va para vosotros. Yo tengo un pariente que tiene discapacidad, entonces este tema es muy cercano para mí. En los años 70 creo que en Sendai empezaron a cambiar a las calles para adaptarlas a personas con alguna discapacidad. Desde Sendai poco a poco se expandió por todo Japón. Ahora no está perfecto, pero creo que mejor que antes. Tokio y otras ciudades grandes sí que están más o menos adaptadas a todo eso, pero nosotros no podemos confirmar si en ciudades más pequeñas o pueblos haya tantas ayudas. Desde luego, las calles de Tokio están llenas de guías para personas con problemas de visión. Ya no solo calles principales, sino también en cualquier calle residencial hay un montón de guías con relieve en el suelo. Son estas líneas amarillas que indican si hay un cruce, si hay que girar, si hay próximamente unas escaleras. Ten cuidado. Y esto ya nos va a sonar a todos. Hay también semáforos que cuando se abre el paso para los peatones emiten un pitido o una melodía así curiosa para que los invidentes sepan cuándo tienen que cruzar, cuándo no. Esto imagino que en vuestras ciudades también está. En España por lo menos hay a montones. Tito, tito. Ti, ti, ti. De yo. En las estaciones de tren y metro también hay una guía en el cielo. En el suelo, en el cielo. ¿Cómo camina, Yuko? チェロとスエロ似てるからごめんね。 Ayude. Sí, la verdad es que en el suelo de las estaciones también hay guías. Y en el cielo también, si quieres, ¿eh? Y es que no es humor, ¿sabes? No es tu humor. Está llorando. Ay, Ernesto me hace bullying. No. ごめんね、一回切ろうか。Las guías de la estación van todos lados. Si hay que girar a la derecha, cambian. O también si hay una puerta, señalan, ¿no? Dicen también si hay máquina de ticket. Casi todas las calles de la estación están preparadas. Y las guías también sirven para decirles el límite del andén. Creo que en todas las estaciones tiene esas guías, pero las estaciones más grandes tienen más ayuda. Por ejemplo, si alguien va en silla de ruedas, hay una máquina para ayudarle a subir escaleras y viene un trabajador de la estación para ayudarle. En las estaciones pequeñas no tienen esto, pero creo que tienen ascensor, entonces es muy cómodo. Y cuando va a coger el tren viene otro trabajador con una rampa y le ayuda a subir. Las estaciones sí tienen buen servicio para discapacitados. Desde que pensamos en hacer este vídeo, una de las cosas que me he ido fijando últimamente es que en muchas partes, en muchos lugares, hay relieves de estos braille. Eso. Tiene tanto te cae tanto. O sea, estas ayudas para invidentes no están solo en los típicos botones de los ascensores, sino que también... Abajo, los vecinos. Estas ayudas para invidentes no solo están en los típicos botones de los ascensores, sino también los puedes ver. O sea, me los he encontrado en las barandillas. Al principio y al final de las barandillas, sobre todo en las estaciones, pues no sé qué dice, obviamente yo no puedo leerlo, pero imagino que dirá pues fin de la barandilla o fin de los escalones o algo así. Pero la verdad es que me resultó curioso a la vez de conveniente, ¿no? También en el barrio de Takadanobaba hay una biblioteca entera que es para invidentes. Es toda la biblioteca de Braille. Nosotros no hemos ido, pero bueno, es un dato que damos ahí a tener en cuenta. Creo que en Argentina también hay otra biblioteca. Y luego, para personas con problemas auditivos, también hay en muchos programas de televisión una especie de subtítulos que aparecen en la pantalla de las cosas más relevantes o más importantes, de bromas y todo eso, ¿no? Sería más o menos algo así. ¡Omoshiro kunai!
Pues algo así, ¿no? No, esa es otra cosa. Sí, hay subtítulos para la gente que no puede escuchar. Hay opción para elegir Con el mando, ¿no? de la tele. Fukuonse se llama. También hay muchas ayudas del gobierno. Por ejemplo, reciben dinero del gobierno. También hay aparcamiento más cerca de la puerta. Y hay descuento de cine, museo y para entrar a la autopista. Y el teléfono es más barato. Y para tener el carnet de conducir también. Y el transporte es más barato. Los trenes, autobús, Sí, todo eso. autobuses, sí, también. Y creo que también el gobierno paga para modificar tu casa, para entrar con la silla de rueda o también para modificar tu coche también. No sé estas leyes que ha dicho Yuko a partir de cuándo empezaron a estar vigentes, pero sí que he leído que a partir de 2014 los casos de discriminación se empezaron a penalizar más duramente. O sea, no me refiero a discriminación de pues que alguien por la calle insulte a alguien con algún tipo de discapacidad, sino de barreras físicas, en plan, a ver, me explico, problemas o impedimentos que encuentre alguien con alguna discapacidad a la hora de disfrutar de cualquier actividad, como por ejemplo, yo que sé, ir al cine, pues que haya unas escaleras y no haya una rampa de acceso, ¿no? Eso está penalizado más duramente, ¿no? Entonces, poco a poco se está reformando todo esto. Ojo que estamos hablando de Tokio, pero en otros lugares... Por ejemplo, aquí en Tokio hay centros comerciales que tienen en la puerta sillas de ruedas para utilizarlas libremente. O sea, quien quiera, bueno, quien las necesite, mejor dicho, por supuesto, todos los lavabos cuentan con ayudas y todo parece adaptado. También hay empresas que han puesto en el suelo guías para invidentes, para gente con problemas de visión, para que pueda ir desde la calle, note el relieve de su empresa en el suelo y entonces vaya a la puerta de entrada de la empresa. Pero bueno, como decimos, esto es en Tokio y seguramente en ciudades grandes como Yokohama, Osaka y todo esto. Como estas leyes son bastante recientes, pues imagino que esto va a llevar tiempo para que vaya implementándose poco a poco. Yo he leído, el gobierno hizo un plan para que las empresas contraten a gente con discapacidad. El gobierno quiere que acepten más personas con discapacidad. ¿Tú recuerdas? Un día encontramos un chico con discapacidad en nuestro distrito. Ah, es verdad, en la oficina del distrito, bueno, fuimos a hacer un papeleo y enfrente nuestro había un trabajador joven, había un chico joven que tenía poca movilidad o ninguna movilidad en el brazo y en una de las piernas. Iba con muletas. En supermercados o las tiendas como Matsukyo, Una droguería, ¿no? droguería, a veces yo veo gente con discapacidad o autismo. ¿Autismo? Sí. Yo también lo he visto en los konbini, en los supermercados, pero vamos, muy poco. Lo que sí he visto, no sé si tú también, es que hay chicos, hay jóvenes, creo que estudiantes, que tienen algún tipo de discapacidad y van solo por la calle, pero llevan al cuello como, no sé cómo decirlo, es como una tarjeta plastificada con su foto e imagino que sus datos personales, su dirección, imagino que será pues para que lo puedan identificar o algo así. Sí, es que hay escuelas especiales para ellos y también escuelas públicas que van todos juntos. La gente que tiene discapacidad como Down. Síndrome de Down. En Japón se dice Down. Sí, Down Show. Y la gente que no. Pero después va a otra clase. Bueno, al final nos hemos desviado un montón del tema. Yo hace tiempo, Yuko, te quería preguntar una cosa para la gente que tiene algún tipo de discapacidad y quiere viajar a Japón. ¿En qué crees tú que Japón debería mejorar? En Japón hay muchos restaurantes, pero... Bien. Sí, pero algunos tienen escaleras y no se puede entrar con silla de ruedas. Y algunos sí tienen ascensor, pero no todos. Entonces si va con silla de ruedas y no se puede entrar o no se pueden comer ahí, creo que está solucionando poco a poco, pero las ciudades pequeñas todavía no están preparadas. Hay calles inclinadas o también hay muchas escaleras. La verdad es que en Japón, habiendo tanta gente mayor, hay muchas ayudas con escaleras mecánicas, con ascensores, hasta ahí bien. Pero sí que hay veces en las que las barreras físicas son inevitables. A veces tiene danza, tío, ¿no? Un escalón, ¿no? Solo escalón. Solo uno. Y, Y no hay rampa al lado.
este tipo de cosas, ¿no? Y ahora ya con respecto a nuestros vídeos, si nosotros tuviéramos más tiempo, les pondríamos subtítulos en español para toda esa gente que tiene problemas auditivos, no puede escuchar lo que hablamos, pues que lo pudiera leer por lo menos. Sabemos que hay gente que nos lee los labios cuando hablamos. ¿Sí? Pero yo no muevo muchos labios, ¿no? Cuando hablo. Hombre, es que tú hablas con la boca así. Hola a todos, esto es Hong Kong. Yuko tiene que vocalizar un poquito más, ¿no? Pero pone muchas imágenes cuando hablamos, entonces un poco difícil, ¿no? Para leer labios. Claro, usamos muchas imágenes de tipo B-roll, o sea, imágenes que ponemos encima de cuando estamos hablando, ¿no? Entonces en ese momento obviamente no puede leernos los labios. Por eso también hay mucha gente que está ahí traduciendo nuestros vídeos tanto a otros idiomas como también transcribiéndolos en español. Entonces, bueno, pues queríamos agradecer a toda esa gente que lo está poniendo. Muchas gracias por poner sus subtítulos. Sí, es que es mucho esfuerzo para vosotros y además sin saberlo pues estáis ayudando a otras personas. De verdad, gracias. Muchas gracias. Entonces voy a vocalizar mejor. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!